Vamos a ello. Ya, a ver, para empezar, ¿cómo se enteró de que estaba pasando, de que estaba sucediendo esto? Bueno, en ese momento yo trabajaba con Gilberto Hume, era mi camarógrafo y compañero de trabajo. Él ahora es director de Willax. Ah, sí, sí. Y entonces él tenía por costumbre usar el escáner, que era la forma que teníamos antes para enterarnos las cosas que estaban ocurriendo a través de la policía y los bomberos. Es como una radio que captaba las radios de la policía y de los bomberos, que por supuesto era ilegal, pero era la forma en que todos los medios de comunicación usábamos para enterarnos de las cosas que pasaban, porque no había redes, imagínate, qué terrible. Sí, Y eh, Gilberto tenía costumbre de escuchar el escáner durante las noches, era noctámbulo e insomne. Entonces fue así que nos enteramos que algo estaba pasando. Y él, digamos, había descubierto ya varias cosas que ocurrían en esa época a través de eso. Si googleas y encuentras, hay una conversación de Vladimiro Montesinos y Fujimori escapando a la embajada de Japón cuando hubo un intento de golpe de un grupo de militares que querían recuperar la democracia. Él también se enteró de lo que estaba pasando a través del escáner. Bueno, esa fue la vía, el famoso escáner y justo usted de... estaba con él. Sí, yo estaba con Gilberto, él era mi camarógrafo, y nada, me dijo, vamos, algo está pasando, y casi en pijama salimos a, como locos manejando para el centro. Digo como locos literal, ¿no? Porque Gilberto ya empezaban las primeras, digamos, los primeros retenes de la policía y de los militares en el camino, pero eh, Gilberto no hacía caso y seguíamos para adelante, así llegamos hasta el centro, ¿no? Fue un momento bien tenso de la cobertura porque es peligroso, ¿no? Tú sabes que en esa época, además los militares no estaban acostumbrados a lidiar con la prensa, ¿no? Entonces era peligroso, es distinto a un policía que de repente puedes hablar con él, dialogar, pero con los militares simplemente tienen el arma arriba y la rastrillan y bueno, así se han cometido este, algunos terribles crímenes, ¿no? Militares no bien entrenados para enfrentar determinadas situaciones siempre es un gran riesgo, ¿no? Pero felizmente eso no pasó. ¿Cómo le llega a asignarle esa noticia? ¿O usted No, mismo nadie me la la... asigna. Cuando eres corresponsal extranjero, tú eres responsable de la información que tienes que enviar. Nadie me está llamando a decirme tienes que hacer esto o aquello. Trabajo de compañeros, por Como así decirlo. corresponsal, tú eres responsable del contenido de tu corresponsalía. Tienes que estar atento a todo lo que está pasando y bueno, como bien sabes, en aquella época los medios locales estaban eh, ya mediatizados, comprados. Entonces la prensa extranjera era una de las principales formas de informarse de lo que verdaderamente estaba pasando, junto con, por supuesto, grandes y valerosos periodistas de La República, Gorriti, Ángel Páez, bueno, tantos que me demoraría una mañana en nombrar. Y yo siempre rescato mucho el trabajo de los corresponsales de provincia, ¿no? Que han sido siempre y siguen siendo muy valientes. Llega al centro, al mismo lugar. ¿Qué ambiente encuentra? Era de madrugada, o sea que no había mucha gente, lo único que había era militares impidiendo el ingreso a todos los edificios del gobierno. No podías llegar al Congreso, no podías llegar a Palacio de Gobierno, era muy difícil acceder a esos lugares, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos escabullendo por callecitas y así fue que llegamos hasta la puerta del Congreso, si has visto esa parte del video, ¿no? Sí. En ese mismo instante sintió miedo junto con su compañero, me imagino, y Siempre me también... preguntan eso y bueno, en ese momento no tenía una hija como si tengo ahora, ¿no? Y creo que no pensaba mucho en el miedo en ese momento. Y, y bueno, y mi compañero de trabajo es, o era, no sé si sigue siendo, muy audaz. Nada, ya estábamos ahí y era un hecho histórico y había que registrarlo, ¿no? En ese momento, por supuesto que piensas en qué momento este militar me dispara o pierde el control o se pone nervioso, ¿no? Pero creo que cuando cargaba la luz, no sé, y el micrófono, como que ellos también se intimidan. Esas son tus armas, ¿no? El micrófono y la luz. Claro, pero es peligroso
eso de estar con una luz y apuntarle a una Sí, mujer con bueno, armas. en verdad yo prefiero no sentirme ninguna clase de heroína de las noticias. Es lo que te toca en determinado momento y lo haces o no lo haces. Y bueno, en ese momento lo hicimos, ¿no? Y me alegra porque quedaron esas imágenes, ¿no? ¿Y usted cree que su compañero fue crucial en Por este suceso? supuesto, cuando trabajas en noticias, aunque ahora hay muchos videoreporteros, yo sostengo que no es la forma ideal de trabajar para hacer un trabajo óptimo, ¿no? Porque lo ideal es trabajar con un camarógrafo y un reportero que pueden compartir la responsabilidad, ¿no? Uno que se dedica a registrar la imagen, el momento, todo lo que está pasando, y el reportero que está encargado del contenido y el que luego va a escribir un texto. Y si yo tengo que hacer todo al mismo tiempo, sin duda es un recurso muy útil y más barato para las compañías de noticias, pero no es lo ideal y digamos, los equipos profesionales de prensa siguen trabajando así, ¿no? Eh, los videoreporteros son para otro tipo de cobertura, pienso, ¿no? Porque imagínate que Gilberto hubiera estado solo, no hubieras tenido esa confrontación del periodista, del reportero con los militares, no se hubiera registrado tan claramente lo que estaba pasando, pienso, ¿no? Cuando están en el mismo instante, ahí, Sí, ¿fue a propósito que usted empezó a preguntar al militar qué estaba pasando? claro, o sea, el propósito de mi pregunta insistente, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Es que quedara registrado en cámara, eso es un golpe de Estado. O sea, que él mismo te lo dijera. Que él mismo me lo dijera, ¿no? Por eso la pregunta insistente, ¿no? Eh, es como el objetivo para que eso fuera pues un momento que en el video que pudiera recorrer el mundo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque cuando ocurren esas imágenes y como ha ocurrido con esas imágenes que ya están ahí en las redes y les pertenecen a todos de alguna forma, eh, esa confrontación del reportero que quiere llegar a los poderes del Estado es la forma más clara de demostrar que se había roto el orden constitucional, ¿no? Y el libre tránsito y tantas otras cosas. Por eso es que también luego fuimos a los medios de comunicación, porque es lo que ocurre cuando hay un golpe de Estado, inmediatamente cierran los medios de comunicación, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Tomaron los medios para que al día siguiente no salieran las carátulas y tal, ¿no? Bueno, y después supimos que había habido reuniones previas con los dueños de los medios, que ellos ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Escenas de triste recordación, por cierto. Sí, creo que todos deberían informarse acerca de esto, porque de verdad, si es que yo no Sí, conocía ese tema pues ni enterada. el problema de los millennials o de los jóvenes y de muchos adultos también, ¿no? Es que a veces la vida es tan intensa, las dificultades son tantas que tu tiempo libre lo usas para escuchar Nirvana. Y no los culpo, ¿no? Pero bueno, también ese es un tema fundamental, ¿no? O sea, en los colegios, los profesores deberían hablar de esto, ¿no? Y no con una posición política, porque cada quien puede tener su posición política, pero es un hecho que ocurrió, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que se tengan que politizar las escuelas, pero sí creo que por lo menos tienes que conocer la historia, ¿no? Es como que no supieras qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imagínate si no vas a saber lo que pasó hace 30 años, necesitas saber qué pasó para tomar una posición y ver qué puedes hacer por tu país, ¿no? Claro, como dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Sí. Ahora, ¿usted cree que fue una ventaja trabajar en un medio extranjero? O sea, Sí, totalmente. Sí, yo he sido muy afortunada. Bueno, no he tenido jamás nadie que me diga esto puedes decir y esto no. Sí tenía, digamos, unas reglas claras de trabajo, que creo que todos deberíamos tenerlas, no solo los periodistas de prensa extranjera, que es poner las dos partes de una historia, ¿no? Si yo pongo el golpe, tengo que poner lo que dice el presidente Fujimori de por qué ha hecho ese golpe, ¿no? Y que cada quien saque sus conclusiones. Bueno, las conclusiones son evidentes, ¿no? sí. No es necesario editorializar para que la gente saque sus conclusiones. Pero fíjate que hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando que eso fue algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo, hay que informarse, ¿no? Y después de que pasó todo este revuelo, al momento de emitir el mensaje para difundirlo, ¿cómo,
¿De qué manera lo hizo? Bueno, en esa época no había tanta tecnología como ahora y no puedes mandar los videos a través de la computadora. Teníamos que correr a Entel, Perú, que tenía unas máquinas muy antiguas y grandotas donde metíamos unos cassettes y, y mandábamos vía satélite y además era muy cara, era muy costoso. O sea, realmente solamente unas cuantas cadenas internacionales podían hacer esos envíos de video, ¿no? Las agencias Reuters, AP Televisión, nosotros y bueno, en ese momento no sé cuántos corresponsales estaban acreditados aquí. Tenemos una asociación de prensa extranjera bastante organizada y cohesionada. Y justo en esa época era muy importante esa organización, ¿no? Porque la prensa extranjera era la que podía transmitir las noticias tal cual, ¿no? Y bueno, editábamos también en unas máquinas gigantes y obsoletas, no en una pequeña laptop. y, y luego corríamos a enviar las imágenes, ¿no? Afortunadamente creo que en ese momento ellos no sabían muy bien cómo funcionaba y no pudieron evitar que transmitiéramos esas noticias, ¿no? Y a decir verdad, honesta, no he sentido un acoso del gobierno de Fujimori para mi trabajo, ¿no? Eh, no sé si lo hacían porque sabían que podía haber una repercusión mayor, no se metieron mucho con la prensa extranjera, ¿no? En contadas ocasiones sí, por ejemplo, el caso de Sally Bowen, que es una periodista inglesa que ha escrito un libro muy interesante, que se enfrentó a Montesinos. Ella sí tuvo, por ejemplo, acoso judicial, la enjuició un narcotraficante, pero nunca sabes a través de quién llegan esos acosos judiciales también, ¿no? O sea, te demandan por distintas cosas y al final sabíamos que el Poder Judicial también estaba tomado, ¿no? En este momento no recuerdo, digamos, qué periodistas de prensa extranjera puedan haberse sentido acosados por ese gobierno. Pero en lo que a mí refiere en particular, yo he trabajado con mucha libertad y mucha libertad que también me otorgaban mis jefes. Tú sabes, cuando trabajas para prensa extranjera, los dueños no tienen una relación con los gobernantes, entonces eh, no se da esa situación incómoda que pueden haber sufrido muchos de mis colegas que trabajaban para la prensa local, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pero a veces tenían que aceptarlo por distintos motivos, ¿no? No quiero juzgarlos a todos. Hay algunos que sí tuvieron un triste papel. eh, Eso también lo puedes investigar, ¿no? Periodistas de televisión, de prensa escrita, que apoyaron el golpe. Bueno, allá ellos. Tal vez algunos se arrepintieron, tal vez no. Claro. Entonces podría afirmar que después de haber hecho toda esa investigación, no hubo repercusiones en contra suya, como amenazas o algo No, así. no, yo no he sufrido amenazas de ningún tipo. No sé si cada vez que ven ese video eh, les daré un poco de incomodidad. Eh, lo que sí no teníamos era fuentes, ¿no? Era muy difícil acceder a las fuentes oficiales, casi imposible, ¿no? Entonces era una forma de trabajo distinta, ¿no? Tenías que buscarte tus fuentes y claro, en televisión es complicado, ¿no? Porque tú puedes escribir y citar a otros en prensa escrita, pero en televisión si no tienes la cara de alguien poniendo el otro No te lado, a creen. veces me era muy difícil poner un balance a la cobertura, ¿no? Pero al final siempre recurría a la prensa oficial o algo para agenciarme los dos lados de la historia, ¿no? Que, como te digo, es la regla de oro. Sí. A ver, para terminar, personalmente considera que su cubrimiento en este reportaje fue importante. Bueno, yo no quiero calificar nada de mi trabajo como importante, pero sí me alegra que muchas veces estudiantes como tú de periodismo e incluso en colegios, sí sé que en algunos buenos colegios se habla de esta etapa de la historia reciente de nuestro país, se usa mi video
para reflexionar sobre este momento, ¿no? Creo que ese es el mayor valor que tiene el trabajo de uno, ¿no? Que sirva para algo, ¿no? Y que no simplemente sea un texto publicado en un periódico que ya nunca más volvió a leer. Esa es la maravilla de la televisión y de las redes, ¿no? O sea, como te digo, yo siento que ese video les pertenece a ustedes, a los jóvenes, y espero que lo usen bien para asimismo tú le puedas enseñar de repente a tus hijos o a tus estudiantes, si es que algún día eres maestra. Para eso están los videos y sí estoy muy contenta de que sea así, ¿no? Sí, muchas gracias, de verdad le agradezco su aporte y haberse contactado, haberse tomado el tiempo de hablar conmigo, de No, verdad. imagínate, encantada de la vida. Creo que es lo mínimo que uno puede hacer, compartir lo que uno ha hecho en la vida, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Gracias, chao. Ahora, Suerte. ¿Me cuentas qué tal te fue?